Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pueden sentar. Hay mucha gente que no ha podido entender por qué la iglesia crece. Algunos piensan que es porque el pastor les lava el cerebro. En mi pueblo, donde yo conocí a Cristo, tengo familia. Y uno de ellos, un tío mío, lo llamaban perra fija. Es decir, se emborrachaba cada 8 días. Se venía el sábado y el lunes estaba todavía borracho. Pero un día Dios trató con él, recibió a Jesucristo y la vida de él cambió. Porque cuando Jesucristo llega a la vida del hombre, ¿el hombre qué? Cambia. Entonces ahorita los que lo veían atajando pollos en la carretera se sorprendían porque ya lo miraban con una Biblia y un himnario bajo el brazo para el culto. Entonces preguntaban: ¿y qué fue lo que le pasó a Rogelio? Rogelio, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Y él les dijo: no solamente el cerebro, desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo, el espíritu y el alma fueron lavadas por la sangre del Cordero. Soy una nueva criatura. ¿Por qué traigo a mención dicho testimonio? Lo traigo para hacerles saber de que la obra de Dios es algo tan misterioso como descubrir el camino del viento, como conocer cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. Pues la conclusión no es: así el hombre ignora la obra de Dios, el cual hace ¿qué? Todas las cosas. La obra de Dios, y entrando en materia, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es un proceso. Así que usted no es creyente porque Julanito le habló. En las iglesias hay algunos que son paternalistas y dicen: es que él es mi hijo porque yo me lo gané. Por aquí pasa así: vea, a ese lo engendré yo, a ese me lo gané yo. Y resulta que uno no se gana ni los 5 pesos para el desayuno. El que se ganó toda esta obra se llama, Él es el dueño de esta iglesia. Él sí puede decir: yo la compré a precio de sangre. Gloria a Dios. Así que usted no es creyente por herencia, usted no es creyente porque alguien se lo ganó, usted no es creyente porque alguien le lavó el cerebro. Usted es creyente porque Jesucristo ha hecho un proceso en su vida. Gloria a Dios. Yo recuerdo recién convertido, quiero hacerles un comentario
Si ustedes ven que está fuera de lo que pensamos, entonces haz de cuenta que yo no dije nada. Y si llegase a ser tan grave, el pastor podrá corregir y yo aceptaré. Recién convertido, hubo una discusión muy interesante en la iglesia, y era que muchos hermanos llegaban a la iglesia y después de un lapso de tiempo, al ver que no podían hablar en nuevas lenguas, se desmotivaban diciendo que Dios no los tenía en el plan de salvación, porque además la Biblia decía que el que no tenía el Espíritu de Cristo no era de Él, y que si ellos no tenían el Espíritu Santo, pues no eran de Cristo, no eran nada. Algunos hermanos se desmotivaron. Porque pensaban que la obra del Espíritu Santo era simplemente hablar en lenguas. Pero mirando en la Biblia, uno descubre que la obra del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Por lo menos eso es lo que dice aquí el Evangelio. El Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de... O sea, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer al hombre de que es uno y producir en él la necesidad del arrepentimiento. Cuando usted oyó el Evangelio y comenzó a darse cuenta de su situación pecaminosa, no fue porque el pastor lo persuadió, fue porque el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra. Mire, el mundo está lleno de religiosos, ¿cierto que sí? A esta hora hay cualquier cantidad de comunidades llamadas cristianas, pero no hay conversión. Ellos van a culto, a sus reuniones, predican el Evangelio, cantan, leen la Biblia, pero no hay conversión en la gente. ¿Por qué no la hay? Por una sola razón: porque el Espíritu Santo, ¿qué? No los ha convencido. En esta hora, en cualquier parte tienen una Biblia. La tienen en el consejo, la tienen en la alcaldía, la tienen en la sala principal de la casa, abierta en el Salmo 91. La leen. Diomedes Díaz, en una entrevista que le hicieron, dijo que le había puesto el nombre a su hijo Moisés, y el periodista le preguntó ¿por qué? Y él dijo: porque a lo mejor va a ser un pastor. Eso dijo Diomedes antes de morir, que le había puesto el nombre al hijo de Moisés porque era un hombre bíblico y porque a lo mejor iba a ser un pastor su hijo. Ojalá que sea así, que Dios llame a ese muchacho y lo haga un pastor, ¿cierto? Pero uno se pregunta, con toda esa información, ¿por qué no se convirtió? ¿Cierto? Todo el mundo lee la Biblia, en toda parte oyen predicar. ¿Por qué todo el mundo no se arrepiente? ¿Por qué todo el mundo no obedece al Evangelio? Porque es que conferencistas hay muchos, pero el que hace la obra es... Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Yo puedo morirme predicando, leyendo textos, haciendo enormes esfuerzos, exponiendo temas,
Pero si el Espíritu Santo no hace el trabajito en la persona, será un discurso más. ¿Escuchó eso? Solamente un discurso más. Eso es todo. El cura a esta hora está hablando del Evangelio. Los de Creciendo en Gracia están hablando del Evangelio. Los adventistas, los presbiterianos, los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones inventaron el otro evangelio. Pero la gente no cambiará a menos que el Espíritu Santo los convenza. ¿Escuchó eso? Una persona puede leer San Marcos capítulo 16 verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero si el Espíritu Santo no le coloca ya en el fondo del alma la necesidad, ese hombre leyó un artículo de la prensa y ya. Por eso es que el escritor dice: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Porque aparte de leer la palabra, aparte de oír la palabra, se necesita sin duda alguna la intervención del dueño de la palabra, que es el que produce el querer como el hacer por su buena. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Al Señor sea la gloria. Así que no diga que a mí me convenció Salón, que a mí me convenció Marta, que a mí me convenció el pastor Carlos. Vea, nosotros no convencemos un perro con un costalado de chunchurria. Bueno, les digo todo. Yo creo que los que hoy forman parte de la iglesia de Dios, la formamos por una sola razón: porque Dios trató en lo más profundo de nuestro ser con nosotros. Leímos, oímos y se despertó una necesidad. A mi casa llegó un evangélico pequeño de estatura, además analfabeta, y comenzó a hablarle a mi papá del evangelio. Mi papá estudió filosofía y fue teólogo, fue filósofo y teólogo. Se graduó como sacerdote de la Iglesia Católica, dijo misa. El día que entendió que era un hombre, entonces se enamoró de una caturra y se casó. Porque los hombres que son hombres se casan. Le gusta la mujer. El que no le guste la mujer es gay. Ok. Entonces él dijo: no, yo no puedo seguir viviendo bajo unos hábitos y quemándome. Entonces se enamoró de una mujer pequeñita que no sabía ni leer. Yo me imagino cuánta filosofía le echaría. La convenció y se casó, y de verdad se volvió padre. 16 hijos. Él sí sabía para qué era el matrimonio. Bendito sea Dios. Entonces llegó a mi casa ese evangélico y comenzó a hablarle a mi papá del evangelio, y mi papá lo trató mal. Le dijo falso Cristo, falso profeta, anticristo, que no creen en María. Un tipo que no sabe ni leer me viene a hablar a mí, que yo sí me quemé las pestañas, que yo sí estudié no sé cuántos años en el seminario. Mejor dicho, le dijo de todo al hermano. El hermano le dijo: vea, don Jesús, yo sé que usted sabe mucho, yo no sé leer, pero lo único que puedo decirle es que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Dios lo ama, léala y dígale a Dios que le ilumine. Y se fue el evangélico. Nunca más lo volvimos a ver. Papá dijo: pues también es cierto, voy a leer la Biblia. Y se puso a leerla de verdad. Un día se levantó mi mamá y le dijo: ole, Chucho, ¿sabe que me voy a volver evangélica? Y papá le dijo: Elvira, ¿sabe que yo también? Y juntos se entregaron al Señor. Y después de ellos todos mis hermanos conmigo, y hasta hoy todos estamos en la iglesia.
perseverando en esta grande salvación. ¿Quién convenció a ese hombre tan cerrado y tan lleno de argumentos? El hermano no lo pudo convencer. Lo único que se ganó el hermano fue una insultada. Nunca más volvimos a ver al hermano hasta hoy. Mi papá durmió en el Señor y no lo volvió a ver jamás. Pero ese día el Espíritu Santo, vea, le colocó la semillita allá. No se dio cuenta, pero Dios se la colocó y comenzó a hacer ¿qué? El proceso. El proceso. Hoy mi papá está con Dios, se fue con Dios, y todos mis hermanos y mis hermanas estamos en Cristo. Tengo otro hermano que es pastor, y todos llenos de defectos y debilidades, pero aguardamos la esperanza no en nuestra fuerza, sino en aquel que puede hacer todas las cosas más allá de lo que sabemos o entendemos. Pues al final somos solamente un instrumento que esperamos cada día que sea Dios quien lo utilice como a Él bien le parezca. Pues cuando uno llega a Cristo no se pertenece, pertenece al que pagó el precio, al que le salvó. Eso para decirles a ustedes que el hombre no es salvo por lo que simplemente se le ocurra o digan, sino porque es Dios el que tiene que salvarlo. Yo a mis hijos, tengo 4, les he dicho: ustedes no son salvos porque sean hijos de pastor y porque hayan nacido en una cuna cristiana. Para que ustedes sean salvos necesitan un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios no lo hago yo, no lo hace la mamá. Ese encuentro personal con Dios se tiene que dar en la medida que usted propicie el tiempo, el momento, y que Dios en su bendita gracia haga esa obra que necesitamos que haga. Sus hijos no van a ser salvos porque son hijos del diácono o de los predicadores de la iglesia. Los niños de esta iglesia son salvos si logran entender y reconocer la grandeza del Dios de sus padres. Y en la medida que ellos comprendan eso, la semilla dará resultados, crecerá y dará frutos, y serán los predicadores del futuro. ¿Quieren alabar a Dios? Entonces la obra del Espíritu Santo es un proceso. Cuando yo creí el Evangelio habían 2 temas que eran muy comunes: hablar en lenguas y el Señor viene. Los sermones todos iban casi siempre enfocados allá. Incluso se levantaron profetas que decían que el Señor venía en determinado tiempo, y hubo creyentes que vendieron lo que tenían, porque ni el pastor alcanzaba a conocer el movimiento que se estaba dando, pues era un neófito. Pero cuando uno lee la Biblia encuentra que la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en la vida del creyente es mucho, mucho, pero mucho más de lo que uno piensa. Y comienza cuando Dios lo convence a uno que es un pecador. Dios lo convenció a usted que es un pecador. Yo espero que ninguno esté aquí obligado. Yo espero que los que están esta mañana aquí estén porque sea el poder del Espíritu Santo quien los haya traído. ¿Cierto? Eso es lo que yo estoy esperando, que los que están aquí sea el Espíritu Santo el que los haya traído y les haya hecho saber: oiga, hoy hay escuela dominical, me voy a oír la palabra. Eso no lo produjo la invitación del pastor, porque seguramente que muchos de los miembros de esta iglesia no están aquí, se quedaron en casa, estarán visitando, viéndose en un programa de televisión el partido del fútbol, yo qué sé.
Pero usted vino, yo creo con todo mi corazón que ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los ha traído esta mañana a oír la palabra, a participar de la comunión, a disfrutar de la presencia, a vivir la vida cristiana como verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Sí, yo leí en la Biblia. La Biblia dice que yo necesito un arrepentimiento. La Biblia dice que yo necesito convertirme a Dios. Oiga, caramba, y yo he vivido una vida muy desordenada. La Biblia dice que yo soy pecador y que necesito un Salvador, que ese Salvador es Cristo. Y Dios va haciendo ese trabajo. Yo tengo un primo, o mejor, tenía, porque el hermano ya se fue, que una vez que fuimos a evangelizar el pueblito, él se juntó con todos los del pueblo y nos trataron mal. Ese día hirieron al hermano que iba evangelizando conmigo, nos llevaron a la cárcel, nos llevaron donde el cura, nos dieron destierro del pueblo. Ese día pasó de todo allá en ese pueblo. Y los que fomentaban eso eran los inconversos, entre ellos un primo, hermano, enemigo del evangelio como usted no se lo imagina. Pero un día soltó el canasto, se vino para la casa y le dio por ponerse a leer la Biblia. Pues tanta bulla que hacen los evangelios, voy a leer qué es lo que eso dice. Y comenzó a leer la Biblia. Y le dieron las 12 de la noche leyendo la Biblia, la 1 de la mañana leyendo la Biblia, y al otro día tenía que ir a trabajar. Las 3 de la mañana leyendo la Biblia, las 4 de la mañana leyendo la Biblia, y a eso de las 4, 4:30 de la mañana, la Biblia se le volvió una llamarada, se le incendió en las manos. Cuenta él vio una llamarada, que la Biblia se le incendió, y él se desubicó y se fue en calzoncillos a predicarle al pueblo que Jesucristo era la verdad, que el evangelio era el único camino. A nosotros no nos quiso ir el cura, ni el policía, ni el tendero, ni el pueblo. A un predicador en calzoncillos la gente se reunió a escucharlo. Desde ese día ese hombre entendió el evangelio y se bautizó. Yo no entiendo por qué. Tal vez es raro, uno no alcanza a medir por qué se da eso, pero es que hay una gran verdad. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre, y eso es lo que necesitamos en esta mañana, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en usted. Alaben el nombre de Cristo, a su nombre bendito la gloria. En ese pueblo hoy hay una gran cantidad de hermanos, gente que salió con cuchillos, con garrotes a darnos ese día, ahora están alabando al Señor. ¿Quién los convenció? Dios. ¿A través de quién? De un predicador en calzoncillos. Yo solamente alabo a Dios, porque definitivamente Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Oh, cuán bueno es el Señor. ¿Será que lo pueden alabar, hermano? Aleluya. Ahora ya hemos creído al evangelio. Dios nos ha hecho saber que somos pecadores. Aparte de concientizarnos que somos pecadores, nos ha despertado la necesidad de acercarnos a Él. Y un día en un culto el pastor Salón predicó, y sin que me obligaran yo me levanté de esa silla y llegué aquí llorando. Pero qué raro que ese hombre llora. ¿Quién le pegó? ¿Se le murió la mamá? ¿Tiene enferma la familia? No,
Pero ¿por qué está llorando ahí? Está llorando sus pecados. Pero ¿quién está haciendo esa obra en él? Dígame quién. El Espíritu Santo. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos cristianos por un milagro de Dios. Por eso somos cristianos. Cuando a usted le hablen los milagros que están ahora en cantidad, los famosos señores de la teología de la prosperidad, que hablan de milagros por toda parte. Venga el martes, el día de la sanidad. El miércoles traiga los calzoncillos que se están curtidos, se los blanquean aquí. Toda esa paja, toda esa basura. Hermano, usted y yo tenemos que entender que aquí las cosas, el que mueve esto no son esos argumentos, es Él. Y por eso Él merece el primer lugar. Él merece el primer lugar en esta reunión. Él merece la alabanza. Él es digno de supremo reconocimiento, de suprema adoración. Porque el Dios que adoramos aquí no sana el martes solamente, sana hoy. No bendice el jueves, también bendice hoy. Oh, alábelo, Él está en medio nuestro en esta mañana. Él ha convencido al cristiano de que debe de acercarse. Y ahora estamos en Cristo. Aleluya. Ahora estamos en Cristo. Pero un día cualquiera el pastor dice: los que quieran bautizarse hoy. Yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que no es bautizada. Y estoy seguro que de todos los que el pastor invitó hoy, no todos van a venir. Porque los que van a venir tiene que ser que trate quién con ellos. ¿Quién? Díganlo duro. ¿Quién los hace venir al bautismo? El Espíritu Santo. Y hoy vamos a bautizar 5, 10, 20, 1 o 2, no sé, los que sea necesario bautizar, porque más allá de una doctrina, tiene que ser el Espíritu Santo el que le haga sentir que necesita bautizarse. Y yo creo que Dios va a convencer esta mañana a mucha gente aquí de que necesitan un verdadero encuentro personal. Y que van a disponerse como material en las manos de Dios para que Él haga lo que quiera. Se van a someter y van a entrar al taller del Maestro para que Él comience a hacer lo que Él quiere hacer en su vida. Aleluya. Aleluya. Entonces bautizamos a esos hermanos. Los vamos a bautizar, sí, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo hizo de que ellos sintieran esa necesidad. Y por eso a todo el que yo bautizo, no sé cómo lo hará el pastor Salón, pero a todo el que yo bautizo, antes de sumergirlo en las aguas, le pregunto: ¿usted sí está consciente de lo que va a hacer? Siempre les digo en la clase prebautismal: uno no se bautiza por miedo, uno no se bautiza por conseguir novia, uno no se bautiza para conseguir dinero, uno no se bautiza para dejar los vicios, uno no se bautiza porque el mundo se va a acabar, uno se bautiza porque definitivamente Dios le haya hecho entender que sin esa obra bendita usted no puede ser salvo. Uno se bautiza porque entiende que es una demanda divina y que yo debo de ser obediente a las exigencias de Dios. Aleluya. Unos
bajando a las aguas bautismales van a hablar en lenguas. Otros saliendo de las aguas bautismales van a hablar en lenguas. Otros hace días ya recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas. Otros lo recibirán esta noche o esta semana o dentro de 8 días o dentro de un mes. No estoy muy interesado en saber en qué tiempo. Lo único que me importa es que la obra del Espíritu Santo llegue a un feliz término en su vida, que sufras el proceso que debes de sufrir con el fin de que seas perfeccionado para toda buena obra en Cristo Jesús, según su gran propósito para con todos aquellos que invocamos su nombre. Pero un día cualquiera, esos creyentes, en razón a esas vivencias en privado con Dios, el Evangelio de Mateo dice: entra tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? Entonces la vida devocional del cristiano, que debe de ser las 24 horas del día, los 8 días de la semana, los 30 del mes, los 12 del año. Es decir, el cristiano debe de tener una vida devocional permanente. Usted no puede ser cristiano a raticos. Soy cristiano mientras estoy en el culto y después de que me voy para la casa soy una fiera. Soy cristiano mientras estoy en el culto y después de que salgo a la calle soy un ladrón. Soy cristiano en el culto y después de que salgo del culto soy mujeriego. Soy cristiano en el culto y después de que salgo soy un borracho. No, usted tiene que ser cristiano las 24 horas del día, los 8 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año. Y si Dios te da la oportunidad de vivir 50, 60 o 70 años, viva esos días de una manera santa, agradable a Dios. Alábelo, hermano. Cuando usted sienta alabar a Dios, no se quede callado. Aleluya. En razón a esa vida devocional del cristiano, un día cualquiera en la semana de renovación, en el culto de oración matutino, en la escuela dominical, en el culto evangelístico, orando por el enfermo, hablándole del evangelio a un perdido, va a resultar hablando en nuevas. ¿Usted cree que el recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas está limitado solamente a este culto? No. Yo conozco un hermano que, hablándole del evangelio a un sacerdote católico en una plaza pública amontonada de gente, ese hombre sintió la presencia de Dios. Y como Él es soberano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Él puede hacerte hoy aquí hablar en lenguas. Así alguien diga que no lo vas a recibir, Él puede hacerlo si usted le abre ese espacio para que esto se dé hoy aquí. Aleluya. Entonces ahorita hay una expresión pública de la vivencia suya a solas con Dios. Pero ahí no queda todo la vida del cristiano. La obra del Espíritu Santo sigue. ¿Viene el fruto de qué? ¿El fruto qué? El fruto del Espíritu. ¿Qué es qué? Amor. A ver, repitan conmigo. ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que se dividen así: 3 para con Dios, 3 para con el prójimo y 3 para conmigo mismo. Así que usted tiene gozo, es fruto del Espíritu. Tiene paz, es fruto del Espíritu. Tiene paciencia, es fruto del Espíritu. Es benigno, es fruto del Espíritu. Es sobrio, es templado en sus decisiones cristianas, es fruto del Espíritu. Pero ahí no para la obra del Espíritu, porque ya leímos, y si no ha leído, les recuerdo el pasaje: la senda del justo es como la luz, que va como, ¿hasta cuándo?
Porque el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del infierno que está abajo. El que sea santo, santifíquese más. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino, no dice el que esté, el que ande, el que avance, el que progrese. ¿Este qué? La vida cristiana es lo más maravilloso. Usted siempre encontrará cosas nuevas en Dios. Siempre habrá una nueva esperanza, un nuevo conocimiento, una nueva experiencia. Las personas que creen que la vida cristiana es rutinaria, es monótona, es porque no han alcanzado a entender la clase de Dios que adoran, la clase de Dios en el cual han creído. Pero la gente que conoce de verdad a Dios estrena todos los días, porque nuevas son sus misericordias. Aleluya. Nuevas son sus misericordias, ¿qué? Cada mañana. Pero tenemos el fruto del Espíritu y eso es todo. Ya Dios trató con nosotros, ya nos trajo al bautismo, ya nos llenó hablando en nuevas lenguas. Ahorita tenemos el fruto y hasta ahí llega la obra del Espíritu. No, siguen los dones del Espíritu. ¿Cuántos dones son? ¿Cuántos? ¿Cuántos dijeron? 12. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los dones del Espíritu? Unos dicen que son 9, otros dicen que son 8, otros dicen que son 18, otros dicen que son 21. Y yo digo, en griego, 50. No tiene número. ¿Escuchó eso? No tiene número. Las personas que se han atrevido a decir que los dones del Espíritu son tanto, están limitando a Dios, están metiendo a Dios en un cajón del cual supuestamente no puede salir. Pero es bueno que usted comprenda que los dones del Espíritu son sin número, son infinitos. Escuche, en un solo renglón, lea la 1 Corintios capítulo 11, ábrala, leamos. El verso 9. A otros fue por el mismo Espíritu. ¿Y a otros qué? ¿Dones de qué? Lean el verso 9. A otros fue por el mismo Espíritu. A otros dones de qué? Por el mismo Espíritu. ¿Cuántos dones cree que hay ahí? Solamente ahí. Está en plural. Dones de sanidades. Verso 9. Entonces, cuando yo leí ese texto, me fui a investigar cuántas especializaciones hay en Colombia. Y hay más de 50, sin contar las de medicina alternativa. Investigué en España y hay más de 50. Investigué en Alemania y hay más de 50. Y difieren las unas de las otras. Acuérdese, especialidades. No es como la EPS, que el médico le receta para la jarretera, para el dolor de oído, para la caída del pelo. Y lo más importante es que con ibuprofeno se cura todo. Dios no es así. Dios tiene para cada enfermedad un don determinado. Así que hoy aquí puede haber gente con SIDA, con cáncer, con tuberculosis, con ébola, con neumonía, con lo que sea. Pero si hoy oramos aquí, los dones de sanidad se harán presentes según la necesidad del que viene afectado por la enfermedad.
Oh, yo quiero que alaben al que sabe todo, conoce todo y provee la solución para todos. A su nombre sea la gloria. Así que Dios, antes de que la ciencia dijera, hombre, vamos a especializar a alguien en el cerebro, coloquémoslo un neurólogo. Antes de que la ciencia dijera especialización en neurología, ya Dios tenía el don para tratar ese problema. Especialicemos a alguien en optometría. Dios ya tenía la solución en su don. Alguien tiene un problema de deficiencias en su sangre, ya Él tiene el especialista para eso. Se llama un don en particular para cada enfermedad. Por eso, hermano, cuando la Biblia dice Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos, ¿qué? Oiga, esa es la clínica de los pentecostales. Alaben al especialista de todos los pentecostales esta mañana. Pero tenemos los dones. Pero aparte de esos dones también hay ¿qué? Ministerios. Y aparte de esos ministerios hay operaciones. Eso es lo que dice el capítulo 12. Operaciones, ministerios, dones. Y lo más lindo de todo es que dice, todo es dado por el mismo Espíritu. Ustedes están hechos, hermano. Estamos hechos. Pablo dijo, en Él estáis completos, en el que es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Estamos completos en Él. En Él lo encontramos ¿qué? Todo. Yo no sé por qué un cristiano tiene que irse para un movimiento mal llamado cristiano, donde le calcen la muela con oro de 800 quilates o de 80 quilates, que porque allá les curan la muela. No, es que allá me dijeron que si siembro 1.000.000 voy a cosechar 1.000, y arrancan. Uno dice, ¿por qué un cristiano, teniendo la clase de Dios que tenemos, acude a esos lugares? Cuando en Él estamos. Uno que esté completo en Cristo en esta mañana. A ver, uno que esté de verdad completo, que crea que en Cristo tiene la respuesta a todos sus interrogantes, la solución a todas sus necesidades, el perdón para todos sus pecados, la sanidad para todas sus enfermedades. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. A su nombre bendito la gloria. Pero aún con todo eso, eso no es todo lo del Espíritu Santo para el cristiano. Hay mucho más que Él tiene esta mañana para usted. Hay mucho más que Él tiene para mí en esta mañana. Hay mucho más que tiene para estos niños. Hay mucho más que tiene para estos jóvenes. Hay mucho más que tiene para el cristiano adulto. Lo que tú sabes de Él, lo que conoces de Él, es tan pequeño como una arena en la inmensa playa del océano. Aleluya. Aleluya. Oh, si tú pudieras entrar hoy al santuario de Dios en plena certidumbre de fe, de allá te traerías una remesa pero súper grande, llena de dones, de virtudes, de gracias, de favores. Porque en el dispensario de Dios no hay escasez.
Y Pedro dice que todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin conocimiento del Dios que usted adora, no podrá obtener toda esa riqueza que hay en el Espíritu Santo para cada creyente. Cuando los cristianos alcanzamos a avanzar en este gran conocimiento, vamos a entender de que la vida cristiana es maravillosa y no se van a quedar rezagados y no se van a cansar y no se van a desmotivar, porque todos los días van a estar en la presencia de Dios, conociendo cosas nuevas, viviendo cosas nuevas, experimentando cosas nuevas, recibiendo cosas nuevas, disfrutando bendiciones. Alabanzas al nombre. Oh, ¿cuántos quieren meterse en el Dios esta mañana aquí? A su nombre, gloria. Pero quiero decirles que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no solamente tiene una finalidad para la estadía sobre la faz de la tierra. Va mucho más allá. La verdadera finalidad de la obra del Espíritu Santo en el creyente es cambiar su naturaleza. Es hacer de que no viva usted, sino que Cristo vive en usted. Es hacer de que usted no piense, sino que Cristo piense por usted. Es hacer de que usted no decida, sino que Él decida por usted. Es hacer de que no sea más usted, ni su orgullo, ni sus conceptos, ni su manera de ver, de vivir o pensar, sino que sea vivir, pensar y actuar como Él quiere que usted y yo vivamos. Aleluya, 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 aleluya. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene una finalidad tan grande como esta. He aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y así como trajimos la imagen del terrenal, del que se cansa, del que se enferma, del que sufre, del que llora, traeremos la imagen del celestial, del resucitado, del glorificado. Aleluya. Esa es la obra del Espíritu en crecimiento en el creyente hasta llegar a su máximo nivel. Así lo soñó el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El hombre en condiciones naturales no lo logrará. Necesita sin duda alguna la presencia del Espíritu Santo, que es el que lo hará identificar con la gloria eterna de Dios. El patriarca dijo: aunque esta mi piel se deshiciere, con todo en mi carne voy a ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Pablo escribe a los filipenses y dice: nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O yo no sé si usted querrá alabarlo, pero yo siento que aquí está esta mañana. Aleluya. Aleluya.
Por eso hay una necesidad esta mañana aquí. Y tú no te puedes ir como viniste. Tú necesitas sufrir ese proceso del Espíritu para ir avanzando. Porque el día está terminando. La gracia está concluyendo. Aleluya. Y Pablo dice en la carta a los tesalonicenses que esa obra plena se va a dar. Alaben el nombre de Cristo. 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 A su nombre bendito la gloria. El Espíritu Santo dice esta mañana en la carta a los tesalonicenses que esa obra plena se dará cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego la iglesia, la que esté aquí como en esta mañana, seremos arrebatados para recibir al Señor. No seas indiferente esta mañana. Aquí está la presencia de Dios. Démosle la bienvenida a la presencia de Dios. Démosle la bienvenida a la presencia de Dios. Aleluya. 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 Tú necesitas esta mañana la presencia de Dios para que esa obra se perfeccione en tu vida. ¿Por qué no te colocas de pie en esta mañana, los que están sentados, y no sigan indiferentes a esta gran realidad que está pasando aquí? Porque aquí se están rompiendo cadenas, aquí se están haciendo maravillas en la vida de muchas personas. Algo está pasando en la iglesia de la Nevada esta mañana. Algo está sucediendo allá muy adentro de la vida de algunas personas que están abriendo un espacio, sí. Adórelo, 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 adórelo. Hagamos de esta tarde un verdadero altar donde la gloria de Dios descienda de tal manera que nadie se vaya de aquí sin la presencia de Dios. Que los jóvenes se vayan restaurados, renovados. Que los ancianos se vayan con vivencias nuevas. Que las mujeres puedan irse de aquí diciendo: he sentido a Dios en lo más profundo del alma. Oh, Él está aquí en esta hora.